Nosotros hacemos un paralelo con lo que fue la Revolución Verde, que también se mostró en los años 50 como un gran adelanto de la ciencia, que iba a resolver el problema del hambre, que iba a permitir que la agricultura diera un salto y generara, digamos, un bien para toda la humanidad. Es lo mismo que dicen hoy los científicos y los organismos internacionales, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como en ocasiones la FAO, respecto de los transgénicos. O sea, nos quieren vender el discurso de que esta es la solución para los problemas del hambre en el mundo. Y es un discurso sumamente falaz, porque las causas del hambre no tienen que ver directamente con que no existan transgénicos. O sea, los transgénicos en el fondo son los cultivos transgénicos son una necesidad de la industria y no de la humanidad. Lo que les gusta decir a los que impulsan este desarrollo de los transgénicos, les gusta decir que están haciendo ellos lo mismo que se ha hecho toda la vida. Pero eso no es así. O sea, toda la vida lo que se ha hecho es trabajar con variedades de las mismas familias, ¿no? O de parientes cercanos para ir mejorando esa planta o ese cultivar, ¿no? Todos esos cultivos han sido desarrollados por el saber campesino, que ha guardado la semilla, que la ha desarrollado, la ha ido seleccionando, ha ido juntando las mejores variedades, pero estamos hablando de unir variedades que son de las mismas familias, ¿no? No estamos aquí hablando de saltarnos barreras, es algo que es un proceso natural y que se va dando en el tiempo con intervalos de centenares de años, o de miles de años incluso, en los cultivos más históricos, la evolución del maíz, la evolución del trigo. A través de este proceso de laboratorio se da un salto en la evolución. Es un salto que puede tener consecuencias inesperadas, porque por algo existen en la naturaleza estas barreras entre especies, nos están protegiendo seguramente de determinados peligros, de determinadas alteraciones. Por alguna razón, este organismo se relaciona con este otro y no con aquel, que no tiene nada que ver, que no es pariente, ¿me entienden? Y todo eso se anula con estas posibilidades de ahora, con esta, como te digo, la pistola que atraviesa la célula, las bacterias que se usan como material de transporte. O sea, se ha buscado a partir del conocimiento legítimamente desarrollado, pero se ha buscado intervenir de una forma irresponsable, pensamos nosotros. Porque tú puedes desarrollar esto en laboratorio, en terrenos confinados, ir aprendiendo más y todo, pero lanzarlo a la producción, lanzarlo a que ya esté en tu mesa los productos que se hacen a partir de la transgenia, sin que hayan sido evaluados. Es una irresponsabilidad, o sea, no tiene nada que ver con, por ejemplo, seguir el principio de precaución, que sería lo más normal cuando tú desarrollas una ciencia que no sabes hacia dónde realmente te va a llevar. O sea, aquí hay cuestiones también de carácter ético involucradas, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué estás desarrollando esto? ¿Quién te está presionando para que salga luego? ¿A quién le va a servir este producto? ¿No? Todas esas son cuestiones éticas, ¿no? Y que también es válido plantearse. O sea, cuando hablamos de estas cuestiones y de la ciencia tenemos que plantearnos las cosas con una mirada más holística, no solamente una mirada económica. El patentado de semilla es una forma para establecer propiedad intelectual sobre un organismo vivo como es la semilla. Apropiarse de un bien que es propiedad colectiva de los pueblos que han desarrollado estas semillas en este proceso del que hablábamos anteriormente, que son generaciones y generaciones y generaciones, ya innumerables, de comunidades campesinas e indígenas que han estado en este desarrollo. Cuando se descubren estas leyes de desarrollo de la genética, ¿no? Y se empieza en laboratorio a acelerar este proceso de la hibridación, las empresas se dan cuenta que esto solo puede aprovecharles si ellos controlan este mercado. Y la única forma de controlarlo es patentarlas.
Y entonces se crea este organismo que se llama la UPOV, que es la Unión Internacional de Protección Vegetal, y que no se trata de proteger a los vegetales ni a las plantas, se trata de proteger el bolsillo de quienes han desarrollado este trabajo de manipulación genética en los laboratorios, que primero fue con híbridos y que ahora hay dos tipos de patentes, sobre híbridos y sobre transgénicos. Entonces, estos países que tienen empresas transnacionales que han desarrollado estas creaciones de laboratorio, establecieron un sistema, se concordaron entre sí y buscaron, digamos, el respaldo de los gobiernos y formaron este convenio que es el UPOV 91, que es para proteger los derechos de ellos, o sea, su inversión, para proteger su inversión, lo que le pagaron a los científicos, en fin, y de esta manera, quien compra una semilla híbrida o una semilla transgénica no puede reproducirla, porque tiene que comprársela al otro año al obtentor. Quienes desarrollan este trabajo, quienes lo venden y lo comercializan, se llaman a sí mismos obtentores, que es una palabra sumamente pretenciosa, porque en realidad hay que pensar de dónde viene la semilla. Ellos no crean la semilla, ellos la manipulan, ellos deberían llamarse tal vez los manipuladores, pero el producto inicial es el producto del que hablamos, que es propiedad colectiva de los pueblos, que ellos le hacen un trabajo después en el laboratorio, pero ellos están vendiendo después ese producto, patentándolo, como si fuera una creación. Incluso en los artículos de este convenio se habla de la creación de la semilla. Entonces están realmente usando el lenguaje de una manera sumamente arbitraria y desconociendo a la naturaleza, al creador, si tú tienes un creador. En fin, es una situación, como te digo, un aprovechamiento, un oportunismo absoluto, el de los obtentores, para llamarse a sí mismos creadores y por tanto asumir que tienen el derecho a cobrar por su invención como si fuera un descubrimiento, ¿no? La soberanía alimentaria consiste en que las comunidades, los seres humanos, las familias, puedan libremente decidir qué cultivan si es que son agricultores o qué compran si es que viven en la ciudad para comer, qué comida van a querer tener en su mesa, de una forma libre, o sea, que tengan acceso a ello de una manera informada y que lo que les entregue el mercado o las vías, digamos, de compra sea pertinente con su cultura. Este dominio de la semilla que ellos buscan es una cuestión realmente estratégica, porque la semilla es el inicio de la cadena de la vida. Y por tanto, si tú controlas el proceso de la semilla desde ese inicio, estás llegando a controlar toda esa cadena, ¿no? Impides que un pueblo pueda alimentarse como quiere, o sea, le cortas las opciones, le estás diciendo qué debe comer y qué no debe comer. Resulta esto totalmente contradictorio con lo que nosotros queremos alcanzar, que es la soberanía alimentaria. Y además generan una dependencia financiera de los campesinos, porque el campesino tiene que, si quiere seguir siendo campesino, tiene que comprar la semilla. Pero en el fondo ellos no quieren que haya pequeños campesinos y medianos campesinos. Ellos buscan los obtentores, buscan los monocultivos para hacer convertir los países en que ellos se insertan, ¿no? Ellos empiezan a acaparar tierras o a arrendar o a subarrendar tierras para monocultivos, de los cultivos que a ellos les interesa porque son rentables para exportar a Europa o a otros países, a partir de las ventajas que les den los suelos de acá. De manera que entonces el otro elemento es la dependencia financiera, el despoblamiento de los campos, la migración de la gente del campo a la ciudad, para ser marginales en la ciudad. Detrás de la investigación científica en biotecnología están las grandes empresas transnacionales, productoras de semillas transgénicas, productoras de agroquímicos que van pegados al paquete de semilla transgénica y productoras de productos farmacéuticos que
que vienen también dentro de este paquete de la biotecnología y que salen a través de los farmocultivos. El maíz transgénico es una planta que cada célula de ella es una célula insecticida. O sea, cualquier parte del maíz que tú comas, incluido por supuesto los granos, comieras, digamos, va a tener esa propiedad. En estudios independientes que muestran un efecto muy preocupante que es de tipo crónico, es decir, no son efectos que tú vas a notar inmediatamente después de ingerir un alimento transgénico. Son efectos que se desarrollan en el tiempo y tienen que ver con la posibilidad de que se generen tumores cancerígenos en las personas por la ingesta de alimentos transgénicos. ¿Cómo se ha comprobado esto? Bueno, no se puede comprobar por seguimiento de la alimentación, porque en el país que más transgénicos tiene no tienen etiquetado, es decir, que más tiempo ha tenido transgénicos como Estados Unidos, la falta de una medida de etiquetado impide que tú relaciones el aumento de cánceres que efectivamente hay en los últimos 20, 25 años en Estados Unidos, que coincide con la introducción de los transgénicos, no lo puedes asociar directamente porque no hay seguimiento epidemiológico. Uno de los últimos estudios es de Seralini, que él cuestionó la forma como Monsanto, la empresa mayor productora en el mundo de transgénicos, había logrado que se aprobaran sus variedades de maíz transgénico. Los efectos que se producían eran efectos de tipo crónico y subcrónico, es decir, había alteraciones en el sistema reproductivo, había la posibilidad de tumores y eran efectos verdaderamente preocupantes. Y finalmente te puedo citar uno de los últimos estudios que conocemos, que derrumba una de las tesis de propaganda de los impulsores de los transgénicos, que dicen que el alimento transgénico es igual al otro, porque, digamos, por ejemplo, las toxinas del maíz BT no se van a adherir al intestino, sino que se van a ser excretadas por el sistema, digamos, excretor. Y este estudio muestra que en la sangre de los fetos y en la sangre de las madres embarazadas se encontraron trazas de esta toxina BT. O sea, al contrario de lo que decía la industria. Esta toxina está presente en la sangre de las madres y en la sangre de sus fetos. Es decir, muestra una persistencia preocupante, porque una toxina es una toxina, es decir, tiene efectos dañinos en el organismo. De manera que este estudio ha sido, digamos, de fuerte impacto en la comunidad internacional, porque muestra, como te digo, derriba ese mito de que las toxinas iban a pasar de largo y que no había problema con la sangre ni con el organismo de los seres humanos. También se encontraron rastros de plaguicida, del plaguicida que se usa junto con este maíz en la sangre de las mujeres. O sea, había una doble ingredientes tóxicos, el del plaguicida y el de la toxina BT propia del transgénico.